Cada vez que publico un vídeo sobre el programa Apolo, una legión de escépticos cuya cuna se mecía demasiado cerca de la pared viene a los comentarios a dar argumentos de un nivel intelectual digno de una almeja. Así que he decidido recopilar todos los argumentos que he podido encontrar y voy a desmontarlos uno por uno. 70 en total. Obviamente voy a ir muy rápido, que si es muy largo se me distraen y no comprenden. Te dejo en la descripción la lista completa con los tiempos y tienes permiso de antemano para descargarte los fragmentos que necesites y aplantárselos en la cara a todo despierto que investiga en YouTube desde su váter. Y si ni con eso entienden, le pones este. Mamá iba de juerga contigo en la barriga, bebía sin control. Mamá iba de juerga contigo en la barriga, por eso eres mongol. Y os hago un disclaimer desde ya. Voy a hablar de masa, que se mide en kilos, y voy a hablar de peso, que se mide en newtons, pero como en la Tierra normalmente el peso luego también lo medimos en kilos, voy a utilizar kilos, porque más fácil de entender. Así que si me pones un comentario tipo, no se dice kilo, se dice newton, me la suda. Le quitas lo divertido a la vida. En fin, vamos al lío. 70 argumentos anti-alunizaje desmontados con toda la prepotencia posible. Becario, dale caña. A ver, el primero... Joder, becario, métete un poquito en el papel. ¿Y qué quieres que haga? No sé, ponte el gorrito o algo. ¿El gorrito? ¿Estás seguro? ¿Estás bien? Se siente raro. No, te sientes ridículo. Venga, al lío. Astrofriki. NASA no podía arriesgarse a un fracaso público, así que fingió los alunizajes para cumplir la promesa de Kennedy de llegar antes del fin de la década. 400.000 personas trabajaron directamente en el programa y ni uno solo reveló el supuesto fraude. Y eso sin contar a la propia Unión Soviética, que estaba siguiéndolo todo con lupa. Next. Los alunizajes fueron falsificados para ganar la carrera espacial contra la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Te lo repito, aunque no quieres oírlo. 400.000 personas, casi medio millón, trabajaron directamente en el programa y ni uno solo reveló el supuesto fraude. Y la Unión Soviética tampoco. Next. Los alunizajes se falsificaron para distraer al público de la guerra de Vietnam y mantener el presupuesto de la NASA. Dale con la burra al trigo. El presupuesto de la NASA alcanzó su pico máximo en el 66, precisamente para desarrollar el programa Apolo. En cuanto se cumplió el objetivo político, el dinero se fue a otro lado. Y te lo vuelvo a repetir, 400.000 personas, toda la población de Vigo, trabajaron directamente en el programa y ni uno solo reveló el supuesto fraude. Y eso sin contar a la propia Unión Soviética. Next. Los que participaron no revelaron la verdad por patriotismo, o por dinero, o por miedo, o porque la información estaba compartimentada. Esto se desmonta con un caso real. ¿Te suena este tipo? En su momento fue el presidente de Estados Unidos, el hombre más poderoso del planeta, con uno de los servicios secretos más impresionantes que existen. A este hombre le molaba que su becaria le limpiase el sable. ¿Con la mano o con la boca? Este detalle lo sabían dos personas, el presidente y la becaria. La becaria se lo contó a una amiga. Ya eran 3 personas. 3 meses después, todo el planeta estaba al corriente. Si el programa Apolo o uno solo de los alunizajes fuera falso, bastaría con que una persona de estas 400.000 hubiera hablado con pruebas irrefutables para que el mayor escándalo de la historia estallara. En 50 años, con divorcios, cánceres terminales, venganzas, borracheras y redes sociales, es imposible que nadie haya mostrado una sola foto del supuesto plató, un plano de su diseño, un documento o un vídeo interno. El silencio total de todos los implicados, directos e indirectos, es prueba de que no hay nada que confesar.
Y seamos claros, si el alunizaje fuera falso, hasta el currito que pasa la fregona lo sabría, porque hasta en los estudios de cine supersecretos del gobierno hay que pasar el mocho. Next. Los astronautas saltan demasiado bajo para un sexto de gravedad. Los astronautas con los trajes pesaban 165 kilos en la Tierra, que son unos 27,5 kilos en la Luna. En principio deberían poder saltar alto, solo que no podían. ¿Sabes lo que se necesita para saltar? Flexionar las rodillas, que era algo que apenas podían hacer. Te pongo un ejemplo simple. Yo vivo en los Alpes franceses, hace un frío que te cagas y uso este chaquetón. Básicamente tiene una capa de material acrítico resistente a cortes, un relleno de espuma aislante y un forro interior. Son 3 capas. Cuando lo cierro, apenas puedo levantar los brazos o tocarme el hombro. Mis movimientos están severamente restringidos. Los trajes lunares estaban compuestos de un montón de capas de materiales como neopreno, goma, mylar aluminizado, nylon, Kapton, Nomex, teflón, hasta 26 capas, e inflado como un globo. Eran rígidos de pelotas. Saltaban 30 o 50 centímetros porque apenas podían flexionar las rodillas. Y de correr ni hablemos, es hostia segura. Sin embargo, si te quitas el traje y corres a un sexto de gravedad, saltas 3 metros. Pero también te mueres. Así que... Next. La tecnología de los años 60 era insuficiente para enviar humanos a la Luna y regresarlos sanos y salvos. La tecnología americana de los años 60 era lo bastante buena para lanzar el Titan II, un cohete totalmente autónomo a 15.000 kilómetros y plantar una ojiva nuclear en el Kremlin. Y los soviéticos podían hacer lo propio con el R-9 y acertarle al Pentágono, con misiles totalmente autónomos. Básicamente se les decía dónde estaban, se les daban las coordenadas de destino y a volar. Porque hay una cosa que tiene que quedar muy clara. Controlar un misil, un cohete o una nave espacial es exactamente lo mismo. Cálculos matemáticos de trayectorias balísticas. Algo al alcance de cualquier estudiante de secundaria y que una simple calculadora es capaz de hacer con una facilidad increíble. Joder, ya éramos capaces de hacer esto en el medievo, con catapultas, usando un pergamino, una pluma y un ábaco. Y ojo, que no fue fácil hacerlo. El ordenador de Apolo fue el primero y costó el equivalente a 700.000 millones actuales. A día de hoy haces lo mismo con un Arduino de 10 euros. Y decenas de fabricantes de cohetes aficionados lo demuestran cada año. Next. Los cinturones de Van Allen y la radiación solar habrían matado a los astronautas. ¡Oh! ¡Los terribles cinturones de Van Allen! ¡Imposibles de atravesar! A ver, alma de cántaro, ¿sabes por qué se llaman cinturones? Te doy una pista. Ahora en serio, los cinturones de Van Allen son 2 donuts alrededor de la Tierra, uno pequeñito y muy chungo y uno más grande y mucho menos chungo. ¿Y cómo se atraviesan sin morir? Pues esto es como andar sobre brasas. Si andas rápido, el calor no tiene tiempo de atravesar tu piel. Si atraviesas rápido los cinturones de Van Allen, recibes poca radiación. ¡Así de simple! Las misiones Apolo dejaban la Tierra con una órbita inclinada de unos 30 grados, por lo que evitaban el chungo, y en total pasaban 40 minutos dentro del débil. Además, todos los astronautas de Apolo llevaban dosímetros. La mayor dosis de radiación recibida por un astronauta del programa Apolo fue de 1,14 rad. Lo mismo que fumarse un paquete de tabaco al día durante un mes. O pasar una semana en la ISS, que lleva 40 años orbitando dentro del cinturón externo y que yo sepa, no se ha muerto nadie. Pero ya que citáis los cinturones de Van Allen, veamos qué opina el propio James Van Allen de este argumento. Los cinturones de Van Allen no son un obstáculo para volar al espacio. Decir que mataron a los astronautas del Apolo es una mentira indignante. En resumen, next. La radiación habría velado o destruido las películas fotográficas de las cámaras. Es irónico porque este argumento demuestra que sí fueron a la Luna. Te lo explico. La película usada por las cámaras Hasselblad se llama Ektachrome SO368 y se sigue usando a día de hoy en la ISS. Se ha sometido muchísimas veces a test de temperatura y radiación y no se estropean. Para empezar, porque están protegidas por la carcasa de la cámara. Lo único que sí podía afectarles eran los rayos cósmicos. Pero de eso hay poquito, básicamente una partícula por centímetro cuadrado al día. Pero mira tú por dónde, que cuando miras bien las fotos originales, las encuentras. Este punto blanco es una partícula de alta energía que ha velado la película al atravesarla. Pero espera, ¿qué hay más?
En las últimas 3 misiones, el módulo de servicio equipaba una cámara para fotografía orbital que tomaba unas 2000 fotos por misión. ¿Adivina qué encuentras en esas fotos? Exacto, impactos de rayos cósmicos. ¿Sabes lo más gracioso? Que esto es imposible que ocurra en la Tierra, porque la atmósfera terrestre absorbe la radiación cósmica. La única manera de que esto pase, por definición, es fuera de la Tierra, en espacio profundo. Next. La superficie lunar diurna es tan caliente que las películas se habrían derretido. A ver, las cámaras Hasselblad usadas en la Luna eran de aluminio pulido y estaban recubiertas de una capa plateada reflectante. Reflectante. Que refleja. Si refleja la luz, el calor se va también. ¿De verdad tengo que explicar esto? Es como el protector este que le pones al coche en verano para que no te pegue el sol en los asientos, que no es tan complicado. Y como dato, en la superficie de la Luna la temperatura máxima es de 120 grados. La película Ektachrome SO368 de Kodak aguanta 200 antes de degradarse. Así que no. Next. No hay estrellas visibles en ninguna foto o vídeo lunar. Vamos a ver, esto es de primero de fotografía. Empecemos por lo obvio. La luz de estas fotos viene del Sol. Estamos en pleno día lunar. Todas las misiones aterrizaron durante el día lunar, precisamente para tener luz. Esto está claro, ¿no? ¿Sí? ¿Bien? Seguimos. Voy a hacer una foto de día, en mi terraza, al sol. Estos son los parámetros de la cámara para esta foto. ¿Bien? Ahora hagamos una foto de noche con los mismos parámetros. ¡Anda! ¡Que no se ve nada! Hagamos otra cosa. Voy a hacer una foto de estrellas. Estos son los parámetros. Ahora voy a hacer una foto de día con los mismos parámetros. ¡Anda! ¡Que tampoco se ve un pijo! ¿No será que ninguna cámara, ni siquiera a día de hoy, es capaz de hacer una foto en la que se vean estrellas si hay una gran fuente de luz? Y más simple. ¿Tú ves estrellas de día? No, ¿verdad? Pues ya está. Next. Las sombras en las fotos son inconsistentes, no son paralelas o tienen ángulos erróneos indicando múltiples fuentes de luz artificial. Vale, esta es fácil y difícil al mismo tiempo. Empecemos por lo fácil, lo de las múltiples fuentes de luz. Esto es una sombra con una única fuente de luz. ¿Sabes lo que pasa si hay 2 fuentes de luz? Esto. ¿Sabes contar hasta 2? ¿Sí? Maravilloso. Varias fuentes de luz crean varias sombras. Por otra parte, si miras una sombra aquí en la Tierra, verás que sus bordes son borrosos y no totalmente opaca. Esto es debido a que una buena parte de la luz es desviada por la atmósfera. Sin embargo, las sombras en la Luna están perfectamente definidas y mucho más oscuras, puesto que no hay atmósfera interfiriendo. Ahora hablemos de las sombras paralelas. Estos son sombras paralelas. Están en una superficie plana. Estas sombras no son paralelas, porque no están en una superficie plana, sino en pendientes, colinas, etc. Aquí, lo mismo. Aquí, también. Y aquí, más aún. Sal del sótano de tu madre, date una vuelta por el campo y verás lo mismo. Que no es tan complicado. Next. Los fondos de las fotos son idénticos en imágenes supuestamente tomadas a kilómetros de distancia. Mira estas 2 fotos de Hawái. Hay más de 7 kilómetros de distancia entre ellas y el fondo no cambia. Aquí lo mismo, 4 kilómetros hacia el lado y el fondo no cambia. Debe ser que Hawái también es falsa, ¿verdad? O a lo mejor es que cuando un objeto está lejos visualmente cambia muy poco. Encima, en la Luna no hay atmósfera, así que ni siquiera tenemos ese color azulado que sirve como referencia de distancia. Esto es cerca. Y esto es lejos. En resumen, sal del sótano de tu madre y descubrirás cosas maravillosas. Next. Hay una letra C marcada en una roca como marcador de atrezo de estudio. Antes de empezar con esto, un dato. La piedra donde aparece esta famosa C no sale en una sola foto, sino en 6. ¿Por qué los investigadores de la verdad nunca las enseñan? ¿Por qué solo enseñan una única foto? ¿No debería esa C estar en todas? Tú no me vas a joder el negocio, ¿lo entiendes? Ahora la explicación. A lo largo de los años se han hecho miles de copias y escáneres de los negativos originales y en una de estas impresiones había un defecto, un pelo.
Y por casualidad este escáner acabó en la web de la NASA. En 2001, un conspiranoico llamado Steve Troy vio el pelo y se inventó esta estupidez. Si se miran reproducciones previas, no está. En las posteriores, tampoco. Si miramos los escáneres actuales que tienen una resolución de 224 megapíxeles, no hay pelo. Ni tampoco las fotos previas. Ni en las posteriores. Next. Hay construcciones alienígenas visibles, pero NASA las borra de fotos. Interesante. ¿Y ningún astrofotógrafo aficionado ha captado estas estructuras ni naves entrando y saliendo? ¿Ninguno? ¿En ninguna parte del mundo? Ángel, ¿tú has fotografiado algo de esto? Sí, no. Pues eso. Next. Una botella de Coca-Cola aparece rodando en la transmisión en vivo de Apolo 11. Ay, esto es una idiotez publicada originalmente en el libro Dark Moon, el enésimo libro definitivo sobre la conspiración lunar, que no es más que un refrito de lo que ya se escribió antes. En el libro afirman que una señora declaró anónimamente... Di la fuente, que digas la fuente. Miami me lo confirmó. Que mientras veía la transmisión en vivo del paseo lunar de Apolo 11 por la noche, vio una botella de Coca-Cola rodar por la parte inferior derecha de la pantalla durante 2 o 3 segundos. Supuestamente esto solo se vio en Australia porque recibían la señal directa sin editar y luego NASA la borró de las repeticiones. ¡Puah! Solo que los que escribieron este invent no solo no tienen ni puñetera idea del programa Apolo, sino que tampoco saben cómo funcionan las zonas horarias. Porque en Australia eran las 11 de la mañana, no por la noche. No se puede hacer más el ridículo. Los australianos vieron exactamente la misma señal que el resto del mundo, solo que 6 segundos antes. Y en 6 segundos no editas una emisión en directo ni a día de hoy. Imagina los 60. Y bueno... En Australia el alunizaje se vio en directo por unos 6 millones de personas, incluidos todos los colegios del país. Y por lo visto, nadie más vio la botella. Next. Los crosshairs en las fotos aparecen detrás de objetos o rotados, indicando retoques o montaje. No lo están. Es un efecto de sobreexposición y saturación en la emulsión de la película. Las partes blancas, brillantes, como los trajes, banderas, reflejos... están muy sobreexpuestos. Las cruces son líneas negras muy delgadas y cuando pasan sobre zonas blancas intensas, la luz desborda y las borra o las hace invisibles. Esto pasa especialmente en copias antiguas o escaneos de baja calidad, donde el efecto se acentúa por duplicaciones analógicas repetidas. En los escaneos de alta resolución de los negativos originales, las cruces suelen ser visibles incluso en zonas brillantes. Una vez más, otro caso de magufos usando imágenes en JPG mega comprimidas de hace 20 años. En cuanto tiras de las imágenes de alta calidad, su tontería se derrumba. Que me quedo sin comer. Ah, y lo de los crosshair rotados. No son fotos originales, son ediciones retocadas para revistas y cosas así. Las fotos originales son correctas. Next. La calidad de las fotos es demasiado alta y perfecta para cámaras en guantes presurizados. El que dijo esta estupidez jamás vio todas las fotos que se hicieron. Lo primero, siempre vemos las mismas 20 o 30 fotos que han sido tratadas con Photoshop para mejorarlas y que quede bien en los libros de historia. Si vamos a ver las fotos originales, la mayoría están o mal enfocadas, o mal encuadradas, o sobreexpuestas, o todo a la vez. Es puro sesgo del superviviente aplicado a la fotografía. Next. Se tomaron demasiadas fotos, una cada 50 segundos. Imposible mientras exploraban. Otro bonito truco de magufo. Coge una enorme mentira, envuélvela en una fina capa de verdad y deja que los idiotas se la traguen. Si tomamos como ejemplo Apolo 11, el tiempo total en la superficie fue de 2 horas y media y se hicieron unas 150 fotos, lo que da una foto por minuto. Analicémoslo. Buzz Aldrin bajando de una escalera, 8 fotos. Armstrong girando sobre él mismo haciendo una panorámica, 12 fotos. Literalmente hay 12 fotos haciendo esto. Fotos del LEM sin moverse del sitio, 10 fotos, de las cuales 4 a una placa. Otra panorámica, 12 fotos. Maravilloso y necesario reportaje fotográfico a una pata del LEM, 6 fotos. Solo con esto ya llevamos un tercio de las fotos que se tomaron. Y sinceramente, ¿crees que esto les pudo llevar más de 5 minutos?
Next. Es imposible que la bandera ondease en el vacío. El mástil de la bandera tenía una varilla horizontal para sostenerla, que viaja plegada. La ves aquí, aquí e incluso aquí. Cuando el astronauta la instala, se mueve como un resorte, llega al límite y vuelve. Y se tira así un buen rato hasta que la energía se disipa. Y si pasa esto, no es porque haya viento, sino porque no lo hay. Por lo tanto, no hay aire que frene el movimiento. Porque, sorpresa, el aire frena el movimiento de una tela desplegada. Así es de hecho como funcionan los paracaídas. Next. No hay cráter de impacto ni dispersión de polvo bajo el módulo lunar al aterrizar. En el momento del alunizaje, el LEM había gastado casi todo el combustible de la etapa de descenso. Tenía una masa de unos 7.500 kilos y un peso de 12,5 kilonewtons. Es decir, su motor debía generar algo menos de 12,5 kilonewtons para descender. Esto es un cohete con un empuje de 12,5 kilonewtons en la Tierra, por referencia. Bastante poco espectacular, ¿verdad? Ahora piensa que esto es en la Tierra, con la atmósfera comprimiendo el chorro de gas directamente hacia abajo. En el vacío el chorro se abre al infinito porque nada se lo impide. Y otro detalle, la Luna no es una bola hecha de polvo. Es una bola de roca, con una fina capa de polvo de apenas unos centímetros en su superficie. Y con un motor poco potente, que se apaga a 2 metros de altura, con una pluma que tiende a abrirse, y con apenas unos centímetros de polvo. ¿Cómo quieres que se forme un cráter? Next. El módulo de 17 toneladas no dejó marca, pero las botas sí. Vale. Usemos la matemática. No te vayas, que no es complicado. Empecemos con el LEM. Tras el alunizaje ya había gastado 10 toneladas de combustible, así que su masa era de 7.300 kilos. Como está en la Luna, dividimos por 6. Peso, 1.217 kilos. Se apoya en 4 patas, cada una con un pie redondo de 91 centímetros de diámetro, es decir, tiene un área total de 26.100 centímetros cuadrados. Por lo que la presión ejercida sobre el regolito eran de 46 gramos por centímetro cuadrado. Ahora veamos al astronauta. Equipado con el traje, su masa es de 165 kilos. Como está en la Luna, dividimos por 6. Peso 27,5 kilos. Las botas tienen una superficie de unos 300 centímetros cuadrados, por lo que la presión ejercida sobre el regolito era de 92 gramos por centímetro cuadrado. Es decir, el doble. Pero espera, porque no andamos así, sino así. Y esto hace que la superficie de contacto efectiva sea de unos 130 centímetros cuadrados, por lo que la presión ejercida era de 211 gramos por centímetro cuadrado. 4 veces más que el LEM. Si sigues sin entender la diferencia, dile a alguien que te ande sobre la mano, con zapatillas, y luego con un tacón de aguja. Y después ya vienes y me cuentas en los comentarios. Next. No hay llama visible en el motor del módulo lunar al despegar o aterrizar. Por supuesto que no. Y la razón es simple. ¡No hay aire! La combustión de dimetilhidracina con tetróxido de nitrógeno produce 3 gases. Nitrógeno, CO2 y vapor de agua. Y los 3 son transparentes. A ver, ahora mismo tú y yo estamos respirando. ¿Ves algo salir de tu boca? ¿O de la mía? Pues estás expulsando esos 3 gases ahora mismo. Sin embargo, en la Tierra, rodeados de aire, los mismos motores producen una llama naranja, ya que el nitrógeno a alta temperatura reacciona con el oxígeno del aire produciendo dióxido de nitrógeno, que es naranja. Y en los 60 años que llevamos usando la hidracina en motores de cohete, ni un solo químico ha desmentido esto. Por lo que sea. Next. El polvo lunar no se comporta como en el vacío, cae demasiado lento o no forma nubes. Este argumento es por definición un tiro en el pie. El hecho de que el polvo no forme nubes es porque no hay aire que los sostenga. ¿O por qué crees que se llama polvo en suspensión? Y lo de que cae demasiado lento. Si la gravedad en la Luna es un sexto de la de la Tierra, la aceleración de un cuerpo que cae es un sexto la de la Tierra. Y en los 60 años que nos separan de estos vídeos, ni un solo físico ha desmentido esto. Por lo que sea. Next. Las huellas de botas son demasiado nítidas y perfectas, como si el suelo estuviera húmedo. O extremadamente seco. Y sin aire. Porque si estuviera húmedo se pegarían pegotes a las botas, y las ruedas del rover no levantarían polvo seco. A ver, que esto no es física cuántica. Next.
Los astronautas se mueven de forma extraña, como en cables o slow motion en un set. Vale, para esto necesitamos hacer física a nivel secundaria. Tranquilo, que no duele. Cuando inicias un movimiento andando, un pie ejerce presión contra el suelo mientras el cuerpo avanza. Básicamente, empujas así para moverte así. Esto depende de la fricción, que es el coeficiente de rozamiento multiplicado por el peso. Para avanzar, aplicas una fuerza hacia atrás, lo que te permite moverte hacia adelante, masa por aceleración. Si esta fuerza es menor que la fricción, avanzas. Si es mayor, resbalas. Y aquí viene el primer problema de andar en la Luna. La fuerza de avance depende de la masa, que no cambia en la Luna, pero la fricción depende del peso, que en la Luna es la sexta parte, por lo que es extremadamente fácil resbalar. Literalmente es como caminar sobre nieve compacta. Si intentas andar rápido, te partes la cara. La solución es aumentar la tracción al tiempo que disminuyes el empuje, y esto se logra dando saltitos. Al saltar, en lugar de proyectar la fuerza hacia atrás, la proyectas perpendicularmente, por lo que una parte te permite avanzar y la otra se suma al peso, aumentando la tracción. Y por esto los astronautas avanzan dando saltos, porque entre la propia dificultad de moverse en baja gravedad y la rigidez extrema del traje, era la manera de moverse más sencilla. Next. En el vídeo de despegue del Apolo 17, la cámara sube siguiendo el módulo. Imposible sin un operador. Obviamente. Y esto es porque había un operador. Estaba en el centro de control de Houston, operaba la cámara de televisión del rover durante toda la misión. Puesto que hay aproximadamente un segundo de retraso entre la acción del operador y el movimiento efectivo de la cámara, lo único que tiene que hacer es mirar la cuenta atrás e iniciar el movimiento un segundo antes del despegue. Ya está. Cualquier técnico de iluminación te hace esto en un concierto. Mirar un reloj y activar ciertos efectos en momentos precisos. Y por cierto, aquí volvemos al sesgo del superviviente. Lo que los conspiranoicos no cuentan nunca es que el despegue se grabó 3 veces, y las 2 primeras salió mal. Apolo 15. El operador movió la cámara demasiado tarde y la etapa de descenso se va del plano. Apolo 16. El rover estaba demasiado cerca y acabó cubierto de regolito en el despegue. Apolo 17. El timing es bueno y el rover estaba lo bastante alejado. Nuevamente, los buscadores de la verdad se olvidan convenientemente de una parte de la historia para hacerte tragar un argumento totalmente estúpido. Next. No hay retrasos de 2 o 3 segundos en las comunicaciones Tierra-Luna. Si vas a la web Apolo en Real Time, puedes seguir las grabaciones de audio y vídeo de las misiones y te darás cuenta de una cosa curiosa. El retraso solo ocurre cuando hablan los astronautas, nunca cuando habla control de misión. Y es lógico, las grabaciones se hicieron desde el control de misión, reciben audio, responden inmediatamente, y luego toca esperar a que los astronautas respondan. Es como si me grabo recibiendo una carta y respondiendo inmediatamente. Si yo te corto el vídeo en ese fragmento, da la impresión de que la comunicación postal es instantánea. ¡Correos nos miente! Pero si ponemos el fragmento entero, verás que la carta a la que yo respondo salió un día antes, y que mi respuesta llegará un día más tarde, y que la respuesta a esta segunda carta llegará a los 2 días de haber enviado la mía. Otro truco de estos paladines de la veritud es usar fragmentos de documentales en los que las esperas se han editado para cortar la duración. Volvemos a lo de siempre, busca la información de origen. Next. El observatorio Parkes en Australia no recibió la señal real, sino una falsa desde Estados Unidos. Este argumento no tiene sentido por la simple razón de que las antenas parabólicas son unidireccionales. Te lo explico. La antena de radio de tu coche o de tu móvil son omnidireccionales, reciben señal de todas direcciones y emiten en todas direcciones, y molan mucho cuando la señal es fuerte y cercana. Pero cuando quieres recibir una señal lejana o débil, necesitas una antena de plato. Funcionan como un embudo, básicamente pillan señal en una zona amplia y la redirigen hacia un solo punto, creando una señal fuerte. Pero como bien sabes, un embudo solo funciona si haces pasar líquido por la parte gorda para que salga por la estrecha. Así que no puedes usarlo ni así, ni así. Sin olvidar que los técnicos se habrían dado cuenta inmediatamente de que algo no cuadraba, sobre todo porque llevaban haciendo el seguimiento de las comunicaciones desde la puesta en órbita. Next.
Los astronautas parecen culpables, serios o evasivos en conferencias post-misión. Los astronautas son militares, no estrellas de cine. Sencillamente no saben cómo reaccionar ante la fama repentina y las ruedas de prensa. Just a little bit spellbound by what was going on. About 2.5 hours. Solo hay que ver cómo reacciona cualquier persona normal ante una cámara de televisión. Bueno, pues usted sabe lo que ha ocurrido, qué ha pasado en este accidente. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Next. Neil Armstrong se volvió ermitaño porque no podía mentir más. Neil Armstrong se volvió un ermitaño porque no podía salir de su casa a comprar el periódico sin que decenas de personas corrieran hacia él para saludarlo y pedirle autógrafos. Simplemente no soportó el peso de ser una figura pública. Next. Los astronautas no miran por las ventanas ni actúan como turistas en el viaje. ¡Hombre! A lo mejor es porque no son turistas, son profesionales entrenados con una agenda bien apretada. Y de hecho los centenares de fotos tomadas desde las ventanas contradicen este argumento. Next. Stanley Kubrick dirigió los alunizajes falsos en un plató, usando técnicas de 2001, Una odisea en el espacio. Primero, Kubrick pasó 3 años haciendo los efectos de 2001. Apolo 11 despegó apenas un año tras el estreno de 2001. Es decir, en un año tendría que haber logrado lo que antes le llevó 3, pero mejor. Segundo, 2001 es bastante fiel a la realidad, pero está muy lejos de ser perfecta. Detalles como que Bowman inhale antes de exponerse al vacío, que las estrellas tililen en el espacio, que las sombras estén demasiado iluminadas, o el líquido que cae en microgravedad. Tercero, busquemos la fuente de este argumento. Resulta que la primera mención en la historia a esta posibilidad aparece en un foro de Usenet en el año 95. En un foro de Usenet llamado así. ¿Te tengo que hacer un dibujo o seguimos? La segunda aparición de esta historia es en un mockumentary, un falso documental llamado Operación Luna, cuya idea era mofarse de los conspiranoicos. Solo que no pillaron el chiste y lo usan como prueba. Solo eso ya te da una idea del nivel. Next. The Shining de Kubrick contiene confesiones subliminales del engaño. 2 palabras. Pareidolia. Has dicho 2 palabras. Ah, sí. Pareidolia, imbécil. Next. Hay un vídeo confesión de Kubrick admitiendo el fraude. ¿Este vídeo? Otro mockumentary, un falso documental que tiene hasta su propia página en IMDb. Este es el actor que interpretó a Kubrick. Next. Las cintas originales de telemetría y vídeos de alta calidad de Apolo 11 están perdidas o borradas. Esto es cierto, pero requiere contexto. Estamos en los años 70. Si quieres almacenar datos, olvídate de discos duros, memorias SSD y otras pijadas actuales. Ni siquiera había cassettes de vídeo porque aún no se habían inventado. Tu única opción eran las cintas magnéticas de 2 pulgadas. El problema es que eran caras. Muy caras. Una sola cinta de 2 horas costaba el equivalente de 3 sueldos de la época y el reproductor como 6 casas. Así que en esa época era corriente reutilizar las cintas una vez que los datos se consideraban obsoletos. Como dato, se estima que en Reino Unido el 70% de la programación de la BBC entre los 50 y los 70 ha desaparecido debido a la reutilización de cintas, incluidos 93 episodios de Doctor Who. Hola. ¿Soy el doctor? Y en la NASA pasó lo mismo. Con el boom de los satélites, sobre todo con el programa Landsat, que requería de la grabación constante, se reutilizaron 200.000 cintas magnéticas. Y Apolo 11 cayó en el lote por un error burocrático. Las misiones posteriores usaron cámaras mejores, más ancho de banda y mejor procesamiento, lo que nos permitió tener imágenes en color de mejor calidad. Pero puesto que el vídeo estaba grabado literalmente en todas partes, tampoco es que estas cintas tuvieran mayor relevancia. Next. Los planos y dibujos de diseño de las naves han desaparecido. Falso.
Todos los planos relativos al programa Apolo están guardados en microfilm en el Centro de Vuelo Marshall y el Archivo Federal de Georgia contiene el equivalente a 3 contenedores de documentación del Saturno en formato físico. ¿Puedes ir y consultarlos todos? Obviamente no. Un cohete lunar no deja de ser un misil intercontinental muy gordo, por lo que el ITAR lo considera conocimiento muy restringido. Sin embargo, puedes encontrar fácilmente tal cantidad de documentación relacionada que no terminarías de leerla en toda tu puñetera vida. Lo que sí se ha perdido es la artesanía, el tipo que fabricaba. Y tampoco se tienen los planos de piezas fabricadas por pequeñas subcontratas. A ver, que estamos hablando de tornillos, de clavos, de pequeñas platijas, de gilipolleces que cualquiera puede replicar. Next. Nadie ha vuelto a la Luna desde 1972 porque es imposible o ya no saben fingirlo. Vamos a ver, si fingirlo fuera tan fácil y barato, ¿por qué no repetir el truco cada 5 o 10 años para seguir ganando prestigio y presupuestos? Dejar de hacerlo sería la mayor estupidez estratégica imaginable para un supuesto engaño, ¿no te parece? Next. La URSS no denunció el fraude porque fueron sobornados con grano o fueron cómplices. En plena Guerra Fría, la URSS habría pagado cualquier precio por humillar a Estados Unidos ante el mundo. Si tuvieran la más mínima prueba de fraude, la habrían usado para destruir la credibilidad americana. En vez de eso, felicitaron a Estados Unidos y nunca lo cuestionaron. Un enemigo mortal no se calla el mayor regalo propagandístico de la historia. Joder, si hasta les ofrecieron su ayuda para el seguimiento y las comunicaciones de Apolo 13. Next. Los soviéticos tenían más horas tripuladas en espacio y logros previos, así que Estados Unidos no podía superarlos realmente. Esto ya lo he tratado en varios vídeos, pero pongámoslo fácil. ¿Te acuerdas de MySpace? Una red social lanzada en 2003, tenía millones de usuarios y era la mayor red social del planeta. Hasta que llegó Facebook con un concepto mejor y lo relegó al olvido. Nokia era el rey de los móviles. En 2007 tenían casi un 50% de cuota de mercado. De repente llegó iPhone, seguido de Android, y se lo comieron. Ser el primero en lograr algo no garantiza nada. La URSS empezó fuerte, pero carecían de presupuesto, de una visión clara y de planificación. Estados Unidos empezó tarde, pero con un objetivo claro, un presupuesto astronómico y una ejecución absolutamente brillante. Next. Murieron astronautas y civiles en accidentes para silenciarlos, como Grissom en Apolo 1. A ver, matar 3 héroes nacionales en un incendio en vivo por televisión para tapar un secreto. Es un plan perfecto, sin fisuras. Sobre todo que si lo que querían era matar a Grissom, justo después de la prueba tenía planificado un vuelo en caza a Houston, él solito. Hubiera sido mucho más discreto, barato y sencillo sabotear su avión, en lugar de provocar un incendio que implicó un retraso de 1 año en las operaciones y que hicieron que el público y los políticos perdieran confianza en el programa, lo que acabaría provocando su cancelación anticipada. Next. Los módulos lunares expuestos en museos no tienen marcas de micrometeoritos ni impactos. ¡Oh! ¡Increíble! ¿Me estás diciendo que los módulos lunares no utilizados, que nunca fueron al espacio, y menos a la Luna, no tienen marcas de micrometeoritos? Anonadado me hallo. Next. El módulo lunar es inestable y parece hecho de papel de aluminio y cortinas de ducha. Sí, ya. Y estos tanques están hechos de musgo. Las fotos no mienten. La realidad es que el módulo lunar era así, pero necesitaban protegerlo contra los cambios de temperatura, micrometeoritos y demás. La opción de un blindaje al estilo de la ISS se descartó por el peso. El LEM requería ser muy ligero, así que se optó por cubrirlo de mantas térmicas multicapa, un sándwich de Kapton y Kevlar que aísla de la radiación y protege contra micrometeoritos. Lo que ves en las fotos es solo una cubierta, una protección. Del mismo modo que los trajes de los astronautas no son esto. Esto que ves solo es una capa de protección. El traje de verdad va dentro y es así. En fin. Next. No hay polvo en las patas del módulo lunar tras el alunizaje.
Ay, querido negacionista, si te hubieras informado correctamente, por ejemplo, viendo mi vídeo sobre el módulo lunar, sabrías que el motor se apagaba a unos 2 metros de altura y el módulo caía libremente hacia el suelo, por lo que no hay regolito que se pueda posar sobre las patas. Esto no es un helicóptero aterrizando con el motor encendido hasta el último segundo, ¿vale? Next. Los trajes espaciales no podían enfriarse en el vacío sin atmósfera. ¿Cierto? Los trajes no pueden enfriarse sin atmósfera. Por eso llevaban una mochila enorme con todo un sistema de soporte vital que utiliza un mecanismo conocido como sublimador. El calor del traje es llevado mediante conductos con agua al sublimador. El calor funde un bloque de hielo, por lo que el agua pasa directamente en el vacío del estado sólido a gaseoso, es decir, se sublima. Por eso se llama sublimador. Producir un cambio de estado consume un montón de energía térmica, pero producir 2 consume aún más, por lo que ese calor se roba al agua, que se enfría mucho, y vuelve al traje. En realidad, es exactamente el mismo principio utilizado en una máquina de aire acondicionado. Desgraciadamente no prestaste atención en clase de física. Next. En fotos compuestas, como en libros, hay errores obvios que prueban montaje. Este es uno de los argumentos más recurrentes entre los negacionistas del alunizaje, pero se basa en malentendidos, son ejemplos que no corresponden a las fotos originales de las misiones Apolo. Los negacionistas suelen citar fotos en libros o publicaciones populares, no las originales de la NASA, que incluyen montajes obvios para ilustrar eventos, como una imagen famosa del libro Moonshot, donde Alan Shepard aparece golpeando una pelota de golf con otro astronauta al fondo. Esto es un composite editorial, claro y admitido. Los editores lo usaron porque las imágenes reales de televisión eran granuladas y de muy baja calidad para una impresión en libro. No es una foto NASA oficial, sino una recreación gráfica para el público general. Fue una decisión de los editores, no de NASA. Y no pretende ser evidencia científica, solo quedar molón. Next. Wernher von Braun recolectó meteoritos en la Antártida para falsificar rocas lunares. Esto es estúpido a varios niveles. 1. Von Braun era ingeniero, no geólogo. Fue a la Antártida para probar equipo lunar en un ambiente frío y seco. Sabía de piedras tanto como del bordado capuchino. 2. Cualquier aficionado a los meteoritos podría identificar un meteorito. Sufren fusión parcial, ablación atmosférica y alteraciones como oxidación y contaminación por el simple hecho de estar en la Tierra. Las rocas lunares no presentan ninguna de estas características. 3. Geólogos mundiales las han estudiado durante décadas. Análisis independientes de isótopos de oxígeno, de elementos traza, exposición cósmica, etc. confirman no solo que las piedras lunares Apolo coinciden entre sí, sino que lo hacen con las traídas por las misiones Luna de la Unión Soviética. Unión Soviética que verificó las piedras americanas y nunca denunció ningún tipo de fraude. Curioso. Next. No se menciona oro, plata o diamantes en la Luna, lo que sería obvio si hubieran ido. En realidad sí se mencionan. Se encuentran trazas en las rocas, pero muy poca cantidad. Y de todos modos, imaginemos que hubieran encontrado montañas de oro. Hagamos un cálculo. El programa Apolo completo con 6 alunizajes costó en su día unos 26.000 millones de dólares y pudieron traer 382 kilos de rocas. Esto nos da un coste por kilo de unos 67,5 millones de dólares. 67,5 millones por kilo. Un kilo de oro en 1973 tenía un valor de 3.500 dólares, por lo que si Apolo hubiese podido traer 382 kilos de oro, no hubieran valido ni 1,5 millones. De hecho, si quisieras cambiar un kilo de roca lunar por oro, necesitas casi 20 toneladas. Todo esto para decirte que no. Teniendo en cuenta el coste de la misión, los materiales preciosos no estaban entre las prioridades. Next. Los soviéticos no podían rastrear naves profundas hasta 1972, por eso cancelaron las últimas misiones.
Para empezar, esto no es cierto. Los soviéticos demostraron capacidad para rastrear naves en espacio profundo por primera vez en 1959, específicamente con la misión Luna 3. Esta sonda no solo fotografió el lado oculto de la Luna, sino que transmitió las imágenes de vuelta a la Tierra utilizando estaciones terrestres en Crimea. Además, Japón, Australia, España, Reino Unido y radioaficionados de todo el mundo captaron las señales en vivo. Si la señal venía de un plató en el Área 51, todos esos países tendrían que estar en la conspiración, incluyendo enemigos de Estados Unidos y civiles de, literalmente, todo el planeta. Next. Las encuestas demuestran que mucha gente cree en el engaño, así que debe ser verdad. Falacia ad populum. En los años 90, también el 40% creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Que mucha gente crea algo no lo hace cierto, solo demuestra que la desinformación funciona. Como prueba el hecho de que a estas alturas tenga que hacer este vídeo. Next. Bill Kaysing calculó 0,0017% de éxito real, así que lo fingieron. Bill Kaysing no era físico, no era ingeniero, no era matemático, era escritor. Trabajó en Rocketdyne redactando manuales a máquina y dejó la empresa en el 63 antes siquiera de que se terminara el desarrollo del F1. Un ex mecanógrafo de Rocketdyne, cuyo trabajo consistía en no cometer faltas de ortografía, que carece de formación técnica y que nunca trabajó en el programa Apolo, hace un cálculo que se saca del culo en 1976. ¿Y queréis hacer pasar eso como prueba? Es como si un repartidor de Amazon dijera que Blue Origin no puede fabricar cohetes porque él calcula que explotan. Next. La Sociedad de la Tierra Plana dice que la Luna es luz o imposible de alcanzar. No puedes estar 5 minutos sin hacer el ridículo. ¿Cuántos minutos? Si la Luna es luz, ¿por qué proyecta sombra durante los eclipses solares? ¿Por qué puedo ver sombras evolucionando en sus cráteres? El argumento se come a sí mismo. Next. Fundamentalistas védicos niegan los alunizajes porque contradice sus textos sagrados. Usar textos religiosos de hace 5.000 años como prueba científica es, literalmente, admitir que no tienes prueba científica. Y te deja, por cierto, a una pedrada maldad de ser terraplanista. Next. Cuba y algunos países enseñan en escuelas que fue un montaje. Corea del Norte enseña que Kim Jong-il inventó la hamburguesa. Que un régimen dictatorial mienta a sus ciudadanos no es prueba de nada. Next. No hay fotos de sitios de alunizaje desde telescopios terrestres o desde el Hubble. El módulo lunar mide 4 metros. Desde 384.000 kilómetros es como ver una moneda de 1 céntimo desde 100 kilómetros de distancia. Ni el Hubble te resuelve eso. Decir no se ve es como decir no veo bacterias a simple vista, luego no existen. Aunque claro, luego nos preguntamos por qué antivacunas. Next. Fox TV emitió Conspiracy Theory. Did we land on the moon? Probando el fraude. Sí, el mismo canal que emitió ¿Quién quiere casarse con un millonario? Y Alien Autopsy como reales. Su estándar de prueba es menos que nulo. Next. Astronautas golpearon a conspiranoicos porque no soportan la verdad. Un exmilitar de 72 años le da un puñetazo a un tipo que lo acosa gritándole mentiroso y cobarde durante 10 minutos delante de una cámara. Eso no es una confesión. Es lo mínimo que se merece por idiota. Next. El programa Skylab también era falso. Skylab cayó en Australia en 1979 y la gente recogió trozos. Si era falso, ¿dónde guardaban la estación espacial entera para tirársela encima a esta gente? Next. Mercury, Gemini y Atlas también fueron fingidos en parte. Si ya fingían misiones orbitales perfectas desde 1961, ¿para qué arriesgarse a fingir algo 1000 veces más complejo en la Luna? Y porque los soviéticos no lo denunciaron si tenían los medios para seguir la evolución de las misiones. Lo siento, Rick, pero... Next. Laika y Gagarin nunca fueron al espacio real. Si esto es cierto, ¿por qué Estados Unidos no los desmintió en lugar de gastar una millonada en intentar superar a los soviéticos? Hubiese sido infinitamente más barato y les hubiera permitido avanzar sin ningún tipo de presión. Next. Bart Sibrel mostró outtakes de astronautas fingiendo vistas de la Tierra desde órbita baja.
Bart Sibrel afirma que tiene footage secreto de Apolo 11 donde los astronautas fingen estar a mitad de camino hacia la Luna mientras en realidad están en órbita baja terrestre. Según él, usan una ventana circular del módulo de mando y se colocan en el lado opuesto de la nave para hacer que la Tierra parezca pequeña y lejana, y así engañar al mundo porque no podían atravesar los cinturones de Van Allen. Prepárate para el combo debunk. La única ventana redonda de la nave estaba en la escotilla, en la parte superior. Las ventanas laterales, que son perfectamente las que se aprecian en el vídeo, eran cuadradas. 2. En órbita baja terrestre las nubes se desplazan a una velocidad endiablada. De hecho, ya sabemos cómo se ve la Tierra en órbita baja terrestre a través de una ventana redonda de Apolo. ¿Ves la diferencia? 3. Si escuchamos la versión original, se explica que primero abren el zoom y luego se alejan de la ventana antes de encender las luces, porque el control de misión les pidió hacerlo para que se viera a los astronautas. 4. En Apolo 10 tenemos una vista de la Tierra desde esa misma ventana y la cámara se da la vuelta mostrando la Luna en la ventana opuesta, mucho más grande que la Tierra, porque estaba más cerca de la Luna que de la Tierra. En resumen, Sibrel es un engañabobos y si tú le crees, adivina que eres tú. Next. El horizonte lunar está demasiado cerca, como en un set pequeño. Teniendo en cuenta que los terraplanistas no entienden la curvatura terrestre, entiendo que los magufos no entiendan esto. La Luna es un cuarto de la Tierra, por lo que el horizonte, para un observador, se encuentra a la mitad de distancia. Además, no hay atmósfera que opaque los objetos distantes como en la Tierra, por lo que nuestro cerebro de primate es incapaz de estimar la distancia correctamente. ¿La mejor prueba? Tenemos vídeo ininterrumpido del rover avanzando en línea recta durante 12 minutos seguidos. Como que eso contradice un poco la teoría del set pequeño. Next. No hay atmósfera, pero hay bruma o dispersión de luz en algunas fotos. Correcto, es lo que pasa cuando tienes regolito, un polvo extremadamente fino y seco pegado a la lente. En otras fotos puedes apreciar una aberración óptica muy conocida llamada lens flare. Esto. En fin. Next. El rover lunar deja huellas, pero el despegue no las borra con el motor. Por supuesto que no. El despegue se produce sobre una plataforma de 2 metros de altura, por lo que los gases apenas impactan contra el suelo, sino contra la estructura, dispersándose hacia los lados, levantando muy poco regolito. Lo único que se ve ligeramente afectada es la bandera, porque es alta. Next. El experimento del martillo y pluma parece ralentizado o falso. Parece ralentizado por una razón muy simple. La gravedad es un sexto, cae más lento. Pero supongamos que fuera una falsificación, ¿vale? Tendríamos que haberlo hecho en una cámara de vacío gigante, que la NASA tiene. Ok. Pero hay un problema. Si lo hubieran hecho en la Tierra, efectivamente tendrían que haber ralentizado el vídeo para simular la baja gravedad de la Luna. Pero hay un detalle que prueba que esto no es así. El polvo lunar. Su trayectoria balística y velocidad son consistentes con la gravedad lunar, sobre todo si lo comparas con el movimiento de los astronautas. Si el vídeo estuviera ralentizado, tendrían que aplicarle un 250% de ralentización. Así que si lo aceleramos 2,5 veces, obtenemos esto. Creo que queda claro que ningún ser humano puede moverse así en la Tierra, ¿verdad? Next. Los retroreflectores láser en la Luna fueron colocados por sondas automáticas, no astronautas. Esto es falso y cierto al mismo tiempo. Hay 2 retroreflectores en la Luna colocados por sondas automáticas, las que llevaban los Lunokhod. Son poco potentes, pero funcionan sin una colocación precisa. Los de Apolo son más grandes, muchísimo más potentes, pero requieren de una colocación muy precisa, con un error menor a 1 grado y requerían de regulación que solo un humano podía llevar a cabo. Sobre todo porque Estados Unidos no tenía ni puñetera idea de construir rovers. En eso los soviéticos les llevaban una ventaja enorme, y durante años. ¿Y esto cómo lo sabemos? Porque los 5 retroreflectores que están en la Luna, tanto americanos como soviéticos, fueron fabricados por la misma empresa francesa, y sabemos las especificaciones técnicas de cada uno de ellos. Next. Las imágenes del LRO o sondas posteriores están manipuladas por la NASA. Primero, las imágenes del LRO no las gestiona la NASA, sino la Universidad de Arizona. Desde 2009 ha generado cientos de terabytes de imágenes de múltiples iluminaciones, ángulos y resoluciones. Y en 16 años nadie ha descubierto ni una sola prueba de manipulación. Y teniendo en cuenta que son totalmente accesibles en formato RAW por cualquiera,
ya como que el argumento de la manipulación pierde fuerza. Pero si no te vale, ¿qué tal si hablamos de las fotos tomadas por países y programas espaciales rivales? Japón, China, Corea del Sur, la India... Todos han fotografiado y hecho públicos los sitios de alunizaje, sin olvidar que la Unión Soviética siguió por radar y radio el desarrollo de las misiones y en ningún momento pudieron corroborar un fraude. Es sencillamente estúpido. Next. Algunos creen que solo orbitaron, nunca aterrizaron. Apolo 11, 14 y 15 dejaron retroreflectores. Desde 1969, observatorios independientes de todo el mundo, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Australia, en Rusia, disparan láseres a estos reflectores y miden el tiempo de retorno para calcular la distancia Tierra-Luna con precisión milimétrica. Te lo expliqué en este vídeo. Estos experimentos siguen activos hoy, más de 50 años después, y miden variaciones orbitales, la deriva de la Luna y pruebas de relatividad general. Y volvemos al temita de las fotos. 5 países diferentes, incluida China, han tomado fotos de los sitios de aterrizaje. Next. Algunos creen que aterrizaron después, pero fingieron ser los primeros. Ya. Una pena que el primer retroreflector se instalase durante el primer alunizaje. Buen intento. Next. Algunos creen que fueron reales, pero las fotos son falsas para ocultar aliens o bases nazis. ¡Ay! Esta es la típica tontería del flipado de JL analizando el Google Earth de la Luna con una indigestión de croquetas. Quiero decir que no me apetece mucho más hablar contigo. Los datos brutos del LRO están disponibles públicamente online. Ve a mirarlos y te aburres muchísimo. Y desde luego, si ves vídeos de JL, quiere decir que te aburres muchísimo. Buenos días y bienvenidos a Mundo Desconocido. Next. La Luna está hecha de luz, por eso no se puede caminar en ella. Esto es un argumento terraplanista. ¿Tengo que añadir algo más? No, ¿verdad? Next. 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 Que ya hemos llegado al final. ¡Ay, por fin! ¡Qué puta tortura! Becario, ya puedes quitarte el gorrito. ¿Becario? Ya lo has roto. ¡Becario! ¡Becario! Ya hemos terminado. Quítate el gorrito. ¡Becario! ¡Oh! Ya hemos terminado. Quítate ese gorrito ridículo y vámonos. ¡Becario! Venga, que ya hemos terminado. Quítate el gorrito. ¡No! El gorrito me protege del control mental de las élites. Últimas noticias. Las élites son tan idiotas como todos los demás. Quítatelo. ¡No! Lo quieres todo para ti. Quieres el poder. Esto es todo lo que te interesa. ¡Es mi tesoro! Esa era la advertencia. Quítatelo o la próxima será la nuclear. ¿Mejor? Ha sido como si me arrancaran 3/4 partes del cerebro y que lo hubieran llenado con miedo, ignorancia y pedantería. Sí, es lo que viene siendo ser un magufo. No te olvides suscribirte, hacerte miembro si te sobra un eurito al mes y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, levanta la vista al cielo, sé astrofriki y a más ver...